89.7, gracias por estar con nosotros a esta hora. Está en línea con nosotros, como siempre. Es interesantísimo tener estas conversaciones con el profesor ambientalista investigador Eric Quiroga. Gracias, profesor, por atendernos. Está en la ciudad de Caracas y bueno, sacó unos artículos en estos días, o bien una entrevista que se realizó en algunos medios de comunicación sobre la posible sequía que puede afectar no solamente a Venezuela, sino también al estado Zulia. Así que bienvenido, cuéntanos, porque de verdad que estamos acá en Maracaibo locos con el calor que hay, con las temperaturas tan elevadas, y bueno, aunado a ciertas situaciones, pues obviamente se hace como que más intenso el calor. Así que bienvenido, profesor. Oye, muchas gracias por la oportunidad que me brinda de nuevo. Y es curioso, en esta oportunidad no hablo del relámpago, sino en verdad estoy hablando de un problema que es bastante grave, ¿no? Porque poco se habla de esto, que el cambio climático en las regiones de Venezuela y tal vez del mundo que más va a afectar es a la región del Zulia. Incluso yo voy a hablar ahorita de un informe que no se pareciera que es completamente desconocido, pero que es un informe que tiene una validez científica muy importante, porque eso se publicó en agosto del 2021 y que bueno, eso marca en verdad lo que es el sur, lo que es específicamente Maracaibo, ¿no? Porque fíjate, en el informe que se publicó, un informe científico que publicó el panel intergubernamental de cambio climático sobre eso se llama el sexto informe de evaluación, ¿no? Con participación de científicos de 66 países. Justamente ubican a Maracaibo con un marcado clima extremo. Perdón, disculpa. Reportan a Maracaibo con clima marcado con la categoría de extremo, ¿no? Y como un escenario climático extremo, de acuerdo a este panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. E incluso también reseñan a Venezuela en general como uno de los países menos preparados para enfrentar el cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque por toda la situación que todos conocemos. Ahora bien, yo quiero hablar de Maracaibo porque específicamente allí es donde se centra la información, ¿no? Dice que Maracaibo representa uno de los casos más críticos. Es muy probable que para el año 2070 su clima haya cambiado, que haya cambiado de tal forma que se ubique en una zona climática más caliente que su zona actual, ¿no? Uh-huh. Para tener una idea de lo que ellos están diciendo, ¿no? De acuerdo a las proyecciones de este panel intergubernamental de cambio climático y también con un informe de la Oficina Nacional de la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos y por supuesto avalado por la Organización Mundial Meteorológica, en Maracaibo el número de días con más de 35 grados centígrados se va a incrementar progresivamente de 62 a 344 días. Lo que representa casi el 95% del año con calor a partir del año 2030. A partir del año 2030 vamos a percibir estos 35 grados, casi los 365 días del año. 344 días al año. Entonces eso me ha sorprendido mucho. Wow. Me ha sorprendido mucho porque no sé, en Maracaibo no se ha hablado de eso, ni en el Zulia ni en Venezuela se habla de eso, ¿no? Entonces, digo, la oportunidad con Laura para hablar de este tema que está allí, que es una cuestión, no es de especulación, sino es un trabajo científico muy minucioso, perdón. Disculpe, el trabajo, el nombre del trabajo nuevamente para que la gente pueda también buscarlo o pueda tener referencia. Bueno, este es el informe, es el sexto informe de evaluación. ¿Sexto informe de evaluación? Del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Esos son 230 científicos de 66 países del mundo. Uh-huh. O sea, algo que es algo muy de mucho peso en el punto de vista científico. Uh-huh. Entonces, allí es donde está el punto, ¿no? Y ese es un problema grave, pero también es muy grave lo siguiente, de que el fenómeno del niño y de la niña también en el Zulia tiene una incidencia, diría, casi mayor que el resto de Venezuela. Bueno, a excepción de la sequía que ya es diferente, pero por lo menos en el fenómeno del niño, de la niña, del enfriamiento del Océano Pacífico, se pudo notar pues la intensa lluvia. O sea, el sur del lago prácticamente el año pasado tuvo un récord en lo que se refiere a
a las lluvias que ocurrieron en toda la región del sur del lago, el Catatumbo, incluso el río Catatumbo, es algo así como, se puede decir que es un índice para medir los ciclos de sequía y de lluvia en el Zulia. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay que olvidar que del 60 al 70% del agua dulce que ingresa al lago de Maracaibo proviene del río Catatumbo. Y el río Catatumbo es algo así como eso. O sea, nosotros podemos ver cómo ocurrió el año pasado, cómo el río Catatumbo tuvo un histórico de inundaciones, pero también las sequías. Sí, claro. Entonces se podría decir, bueno, no solamente que según este sexto informe de evaluación del panel de expertos del cambio climático, a partir del año 2030 vamos a permanecer 344 días con 35 grados centígrados, sino que además el estado Zulia es el estado más afectado con el fenómeno del Niño y la Niña que los otros estados de Venezuela. Por supuesto que sí, por lo siguiente, no hay que ver el lago más grande, en verdad es un lago, eso hay una evidencia histórica. Cuando Alonso Ojeda llegó al lago de Maracaibo, él incluso en varias oportunidades se quedó atrapado porque el lago de Maracaibo se comunicaba, era con la marea alta, entonces se comunicaba con el mar Caribe, era con la marea alta. Luego después cuando vino la explotación petrolera es que hay una mayor salinización del lago de Maracaibo y se convierte pues en prácticamente en un golfo, en un gran golfo de allí, pero no es así, es un lago, incluso es el segundo lago más antiguo del planeta después del Mar Caspio, ¿no? Y tiene una serie de caracterizaciones muy, muy importantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que este cuerpo de agua, que se puede llamar así, el cuerpo de agua más grande, interno, más grande de América Latina, por supuesto que tiene que marcar un ciclo en lo que se refiere al cambio climático al sur, no solo al Zulia, sino, bueno, hace un gran peso también en Venezuela. Entonces, yo creo que por allí también viene eso, ¿no? De que a mí en verdad este panel, el llegar a este panel ¿qué hacer? Me impactó mucho, claro. Me impactó ¿Qué mucho, hacer, ¿verdad? Eric? Bueno, son las 11:52, bueno, por cuestiones de tiempo. ¿Qué podemos hacer? Ya este año se están sintiendo los efectos, bueno, que la gente dice, ok, estamos supuestamente en temporada de lluvia, pero se siente este calor intenso, ¿hasta cuándo? Ya vamos a arrancar octubre y estamos todavía como si fuéramos agosto. Entonces, cuéntanos qué podemos hacer nosotros como venezolanos, adicionalmente a poder sembrar árboles que, bueno, hay que crear conciencia en las personas sobre la importancia de los árboles para bajar por lo menos en un poco la temperatura de la ciudad, y también como ciudadanos, ¿qué más podemos aportar? Bueno, mira, lo que pasa es sí, el problema ahí sigue siendo el problema del cambio climático, claro. como la contaminación. No hay que olvidar que el lago de Maracaibo es uno de los lagos más contaminados del mundo en relación con la superficie, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones, bueno, empezar es rescatar el lago de Maracaibo, rescatarlo ambientalmente hablando, que eso es posible, ¿no? Y es posible, es un problema de voluntad política de tanto del gobierno nacional como del gobierno regional y también de todo el Zulia, porque imagínense, el lago de Maracaibo es la vida del Zulia, ¿no? Y es el epicentro del relámpago del Catatumbo y capital mundial de los relámpagos de paso, o sea que tiene un peso desde el punto de vista científico a nivel mundial muy grande. Entonces, pienso que, ¿qué hacer nosotros? Bueno, primero, yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, que lo primero que hay que hacer, pienso yo, es que, bueno, allí está la Universidad de Zulia, hay la posibilidad de hacer un gran foro internacional desde Maracaibo para ver qué podemos hacer frente a esto desde el punto de vista científico, qué herramientas se pueden, ¿verdad?, que nos pueden facilitar desde el punto de vista para enfrentar este problema, porque lo otro, bueno, decir que el problema del reciclaje, no contaminar el lago, el ahorro de la energía, todo ese tipo de cosas, pero es que el problema del cambio climático es tan grave, el problema del calentamiento global es tan grave, que se necesitan otro tipo de respuestas. Entonces yo creo que la primera de esas es, bueno, llamar la atención del mundo, y específicamente en Venezuela, de este tema del cambio climático y Maracaibo, ¿no? De cómo, a mí esto me sorprendió muchísimo, y me sigue sorprendiendo, que cómo es posible que un informe de esta envergadura y no haya tenido repercusión en Maracaibo. O sea, eso me llama a mí mucho a la reflexión.
y que es un informe científico y que tiene estadística y habla a un futuro. Uno dice, dentro de 50 años, pues estamos hablando dentro de 7 años, en el 2030. Claro. Entonces, yo creo que esa es la reflexión, la posibilidad de hacer un gran evento internacional en Maracaibo para llamar la atención, que bueno, ¿qué hacemos frente a este problema? Ya que se habla de Maracaibo y que las Naciones Unidas van a estar atentas de lo que se haga aquí en Maracaibo, y de qué forma abordar ese problema. No hay que olvidar también que estamos, frente a otro problema, el problema de la extrema sequía ocasionada por el fenómeno del Niño, que eso sería tema para un programa completo, porque ya es bastante grave también, ¿no? Claro. Pero yo pienso que esto era muy importante, y en verdad te agradezco, en verdad, porque claro, tú tienes una gran repercusión en el sur. Gracias. Y me ha impresionado mucho gracias. La opinión pública y para eso estamos, precisamente como ventana informativa. Y bueno, ojalá que, como siempre nos escuchan instituciones importantes y voceros regionales y municipales, pues ya irse moviendo con esto, porque eso lo tenemos ya detrás de la oreja, como decir, a la vueltica de la esquina, en los próximos 7 años irnos preparando, porque bueno, no es fácil calarse todo este calor y todo lo que implica, por supuesto, en consumo de energía. Tenemos un problema grave con el sistema eléctrico en nuestra ciudad, y bueno, al estar también la temperatura mucho más alta, la gente utiliza más o consume más energía eléctrica, obviamente, para resguardarse del calor. Y esto, bueno, un tema como que va ligado con el otro, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto, y después con el fenómeno del Niño y el problema de energía va a ser mayor aún. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros, y gracias, manténganos siempre informados, ¿sí? Gracias por la oportunidad de nuevo. Hasta luego. El profesor Eric Quiroga, ambientalista, también investigador y por supuesto interesado en estos temas de ambiente. 11:56 nos vamos. Lo hicimos gracias a un maravilloso equipo que hizo posible este programa. En la coordinación de producción, Cheuscategui; en los controles, Gregorio Fuenmayor; edición y montaje, Dimo Borges, sí señor. Estuvo con nosotros también en la asistencia de producción Dariana Castejón, Agustín Vargas y Ricardo Tallaferro en la asistencia de producción, y todos bajo la dirección de Luis Cabrita. Quien te habló, Laura Salazar, 28223 PNI 834. Llegamos gracias a Joviarte. Descubre el artista que hay en ti, calle 65, avenida 4 Bellavista, edificio Sicoma, locales 5 y 6. Gracias también a la gente de Regalado Group en la calle 69, entre avenidas 11 y 12, y Compresora Automotriz Edri, calidad y servicio. Ya viene Albani Lozada, Unai Amenábar, luego, por supuesto, una programación de altura. Finalizamos con Carlos Fraga, Dios mediante, hasta mañana viernes, cuando estemos nuevamente acá compartiendo con ustedes. 11:57 minutos. Hoy hay una actividad súper importante en la ciudad de Maracaibo. Se le va a dar una estrella en el Hall de la Fama a Soledad Bravo. Ahí estaremos a las 4 de la tarde acompañando a la gente del Teatro Baral, precisamente en este importante evento acá en la ciudad. Así que nos vamos. Chao, chao.